Bueno, un saludo muy especial. Eh, Continuamos con un nuevo ejercicio en el cual veremos la aplicación de la primera ley de la termodinámica. Aquí hay varios conceptos. Un ciclo cerrado, la primera ley de la termodinámica, el trabajo de expansión y compresión en un sistema cilindro-pistón, que es un sistema cerrado. Entonces, bueno, un ciclo cerrado es aquel que empieza en un estado inicial, como en este caso el estado uno, sigue una trayectoria, en este caso es una trayectoria politrópica que va de uno a 2, donde la trayectoria es PV constante. Luego, de 2 a 3 hay un proceso isobárico a presión constante, se añade calor. ¿Sí? Y luego hay un proceso isovolumétrico o isócoro de 3 a 1 a volumen constante que nos lleva al mismo estado donde se arrancó. Entonces, este sistema o este proceso es un proceso cíclico, cuasi estático porque aparente estar en equilibrio. Eso sería lo primero. Lo segundo es que hay una aplicación de la primera ley de la termodinámica, perdón. Entonces, recordar un poquito que la primera ley de la termodinámica nos dice lo siguiente, que la variación, voy a copiar esta fórmula aquí, la variación de la energía, ¿sí? La variación de la energía total es igual al calor más el trabajo. Entonces, vamos a empezar a ver los diferentes procesos. Entonces, voy a iniciar con el proceso 1, 2. ¿Sí? Recordar que el proceso que me lleva a 1, 2 es un proceso politrópico, así se llama, politrópico. Y ese proceso politrópico nos dice que el producto de la presión por el volumen es una constante. ¿Sí? Eso nos lo está diciendo aquí. ¿Sí? Que P por B es constante, de 1 hacia 2. Nos dan unas condiciones, nos dicen un gas a 100 kilopascales, o sea, esta sería la presión en kilopascales, 100 kilopascales, y un volumen de 0,8 metros cúbicos, ese sería el estado 1, se comprime, es decir, vamos a reducir su volumen hasta un quinto del volumen inicial. Quiere decir que el volumen final es una quinta parte de 0,8, nos daría 0,16 a lo largo de un camino dado por una trayectoria de P por B constante. O sea, esta trayectoria de aquí hacia acá es constante. Como yo necesito saber la presión 2, entonces podría aplicar el concepto de la constante. Entonces yo digo que la constante es presión 1 que la conozco por volumen 1. La presión 1 son 100 kilopascales, el volumen 1 son 0,8. Al multiplicarlo me daría 80 kilojoules. A kilopascales es kilonewton metro cuadrado, 2 metros, y 2 metros se cancela, me quedaría kilonewton metro, que es kilojoule. Yo ya sé el valor de la constante, pero esa constante tiene que ser igual para las condiciones en el estado 2. Entonces yo digo que C es igual a P sub 2 por B sub 2. Como no conozco P sub 2, sí conozco C y sí conozco el volumen 2, pues la despejo. Entonces, presión 2 es igual a C sobre volumen 2. Entonces, C son 80 kilojoules y el volumen 2 es 0,16 metros cúbicos. Eso nos daría 500 kilopascales, que es donde ubico acá. Luego sigo un proceso a presión constante, ¿sí? Es decir, que la presión 3 también es igual a la presión 2. ¿Sí? Yo podría escribir aquí que presión 3 es igual a, a la presión 2. ¿Listo? Entonces, presión 3 igual a presión 2 y eso es igual a 500. ¿Listo? Muy bien. Ahí, 500 kilopascales. Y luego baja hasta el volumen inicial en un proceso a volumen constante. Entonces, digamos que aquí yo ya tengo definidos todos los valores de cada uno de los estados. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me pide que represente el proceso en un diagrama PV. Aquí estaría el proceso, aquí está la presión, aquí está el volumen y aquí está el ciclo. Y calcular el trabajo neto. El trabajo neto es el trabajo total del ciclo. ¿Sí? Entonces, ese trabajo total del ciclo, ese trabajo total
de ese ciclo es igual al trabajo entre 1, 2, más el trabajo entre 2, 3, más el trabajo entre 3, 1. Entonces, trabajo de 1 a 2 más trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 1, que es donde me lleva, digamos, a la condición inicial. ¿Listo? Entonces, estos son subíndices, trabajo 1, 2, trabajo 2, 3 y trabajo 3, 1. Bien. Listo. Entonces, para calcular el trabajo total del ciclo, pues voy a empezar por calcular cada uno de los trabajos. Entonces, voy a arrancar con el trabajo 1, 2. Para eso, pues aplico el concepto de trabajo de cilindro y pistón o trabajo de compresión y expansión, que se calcula de esta manera. Entonces, voy a decir que el trabajo entre 1 y 2, que es el primero que vamos a calcular, es igual a menos la integral de la presión por dB, ¿sí? Por dB. Pero entre 1 y 2, pues hay una trayectoria y me dice que P por B es constante. Entonces, como P por B es constante, yo de ahí voy a despejar el valor de la presión. Yo creo que esto ya lo tenemos por aquí determinado, si no estoy mal. Vamos a ver. Entonces, bien, vamos a usar este. Que yo voy a decir lo siguiente, que para ese proceso, 1, 2, el producto de la presión por el volumen es una constante. Entonces, la presión, la voy a despejar, es igual, voy a colocar aquí una ecuación. Les voy a decir que la presión es igual a la constante C sobre el volumen B. La constante C sobre el volumen B. Y esto lo voy a reemplazar aquí arriba. Entonces me queda que el trabajo entre 1 y 2 es igual a menos la integral, ¿sí? Sería menos la integral, pero en vez de escribir P, escribo C sobre B. Y eso lo multiplico por dB. Listo. Entonces, aquí tendría mi integral, que sería integral entre o trabajo entre 1 y 2, que sería este que está acá. Vamos a colocarle aquí para más claridad. El trabajo entre 1 y 2 sería menos la integral entre un estado inicial y un estado final de P por dB, pero P por B es constante, entonces P es igual a la constante sobre el volumen. Al reemplazar ese valor de presión en función de la constante y el volumen, me quedaría menos la integral de constante sobre el volumen por dB. En ese caso, la constante sale de la integral y me quedaría una integral conocida, que es una integral definida, que sería la integral de dB sobre B. dB sobre B. Que esa integral corresponde al logaritmo natural. Entonces esto sería menos C por el logaritmo natural de B evaluado entre 1 y 2, o entre una condición inicial y una condición final. Esto sería igual a menos C logaritmo natural de B2 menos logaritmo natural de B1. Y esa diferencia es igual por la propiedad de los logaritmos, es igual al cociente. Entonces esto me quedaría, ahora reemplazamos menos C por logaritmo natural. Y aquí voy a meter una ecuación. Me quedaría logaritmo natural de B2 sobre B1. Listo.
Entonces, ahí tendríamos cómo calcular. Entonces, ya reemplazando, me va a quedar que el trabajo entre uno y 2, que sería el primer trabajo de ese trabajo cíclico, trabajo entre uno y 2 es igual a menos C, pero yo ya calculé aquí arriba C. Entonces dijimos que C es 80 kilojoules, o sea, multiplicando P1 por V1. Entonces sería menos 80 kilojoules por el logaritmo natural, que sería este de aquí, logaritmo natural de V2. En vez de escribir V2, pues voy a escribir el valor que tiene V2, que es 0,16. Y en vez de escribir V1, pues voy a escribir el valor que tiene V1, eso está en metros cúbicos, que es 0,80. Listo. Entonces, al resolver esto, encontraré el valor del trabajo. Voy a decir logaritmo natural de 0,16 dividido entre 0,8 por menos 80. Eso me va a quedar positivo 128,76 kilojoules. Positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque aquí nos dice que es de compresión, o sea, se comprime a través de a través de una trayectoria politrópica. Y para que haya una compresión, pues hay una reducción del volumen final, el volumen 2, debido a una fuerza que se ejerce desde los alrededores hacia el sistema. Es decir, que ese trabajo entra al sistema, por lo tanto es positivo. Entonces ya tendríamos el valor del trabajo entre 1 y 2. Listo, ahora sí el trabajo entre 2 y 3. Aquí me están diciendo claramente que a lo largo, bueno, digamos que dice aquí se comprime hasta un quinto de su volumen inicial, está 2. A lo largo de un camino dado por B constante. Bueno, después se añade calor a presión constante. Entonces, el proceso 2-3 es un proceso a presión constante, es un proceso eh, isobárico. Entonces, vamos a ver ese proceso 2-3. Entonces, ya el primero ya lo tenemos. Vamos a ver el proceso 2-3. Entonces, recordamos que es un proceso isobárico, es un proceso a presión constante. Entonces, presión constante. Muy bien. Entonces, igual el trabajo entre 2 y 3 va a ser la misma integral. Entonces, usamos el concepto de la integral, pero ya entre 2 y 3, eso sería entre 2 y 3, que sería menos la integral de P por dB, pero en este caso la presión es constante, entonces nos daría menos la presión integral de dB entre 2 y 3, integral de dB. Esto nos quedaría que es menos la presión y la integral de B es B evaluado entre 2 y 3, o sea que es 3 menos B2. Y así quedaría desarrollada la integral, o sea, B3, B final menos B inicial. Y ya el resto es reemplazar. Entonces nosotros vamos a decir que el trabajo entre 2 y 3 es un trabajo isobárico, es igual a menos la presión entre 2 y 3 que es constante, que vale 500 kilopascales, que sería 500 kilopascales, por el volumen 3 menos el volumen 2. El volumen 3 es 0,8 y el volumen 2 es 0,16. Entonces sería 0,8 menos 0,16. Esto nos daría en metros cúbicos. Entonces, ahí me quedaría ese trabajo entre 2 y 3 en kilojoules. Sería 0,8 menos 0,16 por 500, me quedaría 320. O sea que ese trabajo es igual a 320 kilojoules.
el trabajo entre 2 y 3. Muy bien. Y me queda el último trabajo, que es el trabajo entre 3 y 1, que es un trabajo a volumen constante. Aquí vemos que el volumen no cambia. Entonces, yo ya sé que cuando yo tengo este tipo de trabajos a volumen constante, isovolumétrico o isócoro, no hay trabajo porque no hay variación de volumen. O sea que entre 3 y 1, el trabajo es cero. ¿Sí? ¿Por qué es cero? Porque es un proceso a volumen constante. Pues vamos a decir eso, que el proceso entre 3 y 1 es un proceso isócoro o isovolumétrico. Por lo tanto, eh, bueno, el volumen es constante y si el volumen es constante, el trabajo entre 2 y 3 es cero. O sea, no hay trabajo, no hay cambio de volumen. ¿Sí? Entonces, el trabajo entre 3 y 1 es igual a cero. Entonces, ahí yo ya tengo los valores de los trabajos para el trabajo total. Entonces, voy a decir que el trabajo total es la suma de esos tres trabajos y ahí se termina el problema. El trabajo total es igual al trabajo entre 1 y 2 que nos dio 128,76 kilojoules, 128,76 kilojoules, más el trabajo entre 2 y 3, que el trabajo entre 2 y 3 creo nos dio negativo. Vamos a ver, 0,8 por 0,16 por 500, pero negativo. Ok, 0,8 menos 0,16 por 500. Nos da 320, pero esto nos da negativo. Nos da negativo. Y nos da negativo, ¿por qué? Entre 2 y 3. Entre 2 y 3 nos da negativo porque es un trabajo de expansión. Expansión. Está bien. O sea, el trabajo está saliendo. Entonces aquí nos daría menos 320. Y más cero, que sería el último trabajo. O sea que este trabajo nos va a quedar un trabajo negativo de menos 320 a 128,76. O sea, nos daría menos 191,24 kilojoules. Y ese sería el trabajo total. Este es el valor del trabajo total. Y así terminaríamos